¿Qué tal, trimaníacos? Bienvenidos, bienvenidas. La semana pasada en Triatletas en Red publicamos un artículo de la mano de Pablo Marcos con la ayuda de Iñaki Aranzábal, que fue realmente lo más visitado de los últimos tiempos en la revista. Vamos a ver si te ha gustado el libro, vamos a hacer hoy la película. Quédate porque tenemos a los protagonistas de ese artículo para hablar largo y tendido del caso Sam Laidlaw. Intro y arrancamos. Are you ready? Pues aquí tenemos a uno de los protagonistas de hoy, Iñaki Speedy Aranzábal. ¿Cómo estás? Joder, pues muy bien, como siempre. Un podcast especial con un amigo del mundo del triatlón y con ganas de hablar de lo que más nos gusta. Pues si te parece, no vamos a demorar más la llegada de nuestro protagonista de hoy. Señores, con ustedes, Pablo Marcos. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas, chicos. Gracias por invitarme a pasar un ratillo y comentar ese artículo y, bueno, compartir lo que pueda saber sobre Sam con vosotros. Pues gracias, Pablo, y ya te digo que esto es una pequeña emboscada porque estamos convencidos que la gente va a reclamar tu regreso a nuestro canal. Y para hablar un poquito de la persona, del profesional que tenemos delante, si no lo conocéis, Pablo Marcos es triatleta de altísimo nivel, con participaciones en campeonatos del mundo, Ironman en grupos de edad y entrenador de muchísimo nivel, algo que a veces muchos entrenadores trabajan en la sombra, no se dan a prodigar mucho en redes sociales, pero aquí donde lo ven, este hombre pues tiene en su portafolio pues triatletas de altísimo nivel y también equipos ciclistas y entre ellos algún ciclista Pro Tour. Por tanto, creo que tenemos un buen invitado y que nos puede aportar muchísimo. En este caso, si te parece, entramos ya a barraca con el caso Sam Laidlaw. ¿Qué nos puedes decir de los orígenes de Sam, de ese británico nacionalizado francés? Y que, bueno, que es la primera vez que ocurre esto, que hacía muchos años que un triatleta francés no hacía buenos puestos en un top 10, etcétera. Pero realmente tanto los padres como Sam y, bueno, su hermano Jake nacieron en Inglaterra. Se dio la casualidad de que, bueno, cuando ellos tenían 3 años se mudaron a vivir a los Pirineos franceses, donde el padre Rich montó su empresa bueno, dedicada al triatlón, tanto con training camps como de entrenamientos personales. Y bueno, un poquito por ahí, a raíz de eso es donde Sam se empezó a meter en el triatlón a los 4 años, más o menos fue cuando hizo su primer triatlón. Y a raíz de ahí, pues lo que ya sabemos, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, Sam no despuntó todo lo que otros deportistas podrían haber pensado en la corta distancia. Es un poco uno de esos triatletas de, podríamos decir, nueva escuela que abogan por él. No hace falta pasar por las cortas distancias para ser un buen triatleta de larga distancia, todo lo contrario. Y de hecho, un poco su entrenamiento siempre ha estado basado en algún día llegar a ser campeón del mundo Ironman, ¿no? Él con 10 años fue la primera vez que su padre tenía una libreta inicialmente donde anotaba todo y fue la primera vez que él dijo que quería llegar a ganar el Mundial de Hawái. A partir de ahí, pues bueno, una vida basada en entrenamiento y si queréis lo comentamos ahora un poco más en detalle, pero que no ha sido fácil en absoluto. La gente cree que ha aparecido de la nada, pero siguiéndolo un poquito de cerca, yo he tenido la suerte de, bueno, de conocer a algunas personas cercanas a su entorno y es algo que se lleva fraguando durante muchos, muchos años, ¿no? Al final, pues bueno, está claro que no se llega a ganar un campeonato del mundo de la noche a la mañana o teniendo únicamente 2, 3 resultados excelentes, como pudo ser el año pasado, cuarto en la PTO y después segundo en Hawái, este año el Challenge Gran Canaria en Mogán y de repente volver a ganar en Niza cuando tuvo un año un poco complicado. No sé cómo lo ves. Lo que triunfó muchísimo en este artículo fue alguno de esos entrenos del joven Lailo. Tú has comentado que con 10 años ya empezó a hacer cosas, pero si os parece, no sé si vale la pena para los que no habéis leído el artículo y a lo mejor te dejaste algo en el tintero, pero hay algunos entrenos como poco curiosos. Sí, una de las cosas principales es que al final, a mí el caso de Sam me recuerda un poco, salvando las distancias, que es un deporte totalmente distinto, al caso de Kilian Jornet, ¿no? Al final su patio de recreo era en los Pirineos franceses, en los que podía pedalear
todos los días, subiendo puertos, haciendo muchísima bici y sobre todo disfrutando, ¿no? Que al final él siempre ha comentado que a él lo que más le gusta es andar en bici, lo que más le gusta es acumular kilómetros en bici y no tanto la alta intensidad, ¿no? De hecho, en el artículo comentábamos un poco así resumiendo, ¿no? Que con los 9 años ya hizo sus primeros 100 kilómetros, con poco más a los 13 ya, bueno, el padre en esa libreta tenía anotados 223 por un recorrido montañoso, si no recuerdo mal había acumulado cerca de 3.800 metros de desnivel. Y el caso que sí que me ha preguntado alguna gente es la de los 14 años haciendo un medio Ironman como, a modo de entrenamiento, ¿no? Bueno, esos son quizá tres un poco más marcados que si los llevamos al ámbito de ciclismo, pues puedes decir tú, joder, con 14 años hacer 200 kilómetros, a lo mejor alguno de estos ciclistas de hoy en día ya lo hacen, pero bueno, no dejan de ser llamativos, ¿no? También quiero decir que al final Jake, el hermano pequeño, ese sábado quedó segundo en el Beerman X3, que es el triatlón organizado por los padres, con 15 años, ¿no? Entonces, bueno, toda la familia... Algo de genética hay ahí. Sí, exacto. El padre era nadador profesional. Bueno, hay bastante genética por detrás. Iñaki, tú que eres el amigo de los datos, cuéntanos un poquito, a ver, porque evidentemente lo más sonado, lo que más ahora mismo tenemos más en mente, pues ese campeonato del mundo Ironman en Niza, pero el recorrido de Lailo a nivel de resultados histórico no ha pasado todo por buenos momentos, ha habido también sus baches, pero haznos un pequeño resumen de ese histórico de competiciones. Yo creo que una cosa curiosa es lo que ha comentado Pablo, ¿no? Hoy en día sí que se habla mucho de que la gente está dando ese salto a la media o larga distancia sin pasar antes por distancias más cortas. Yo no soy entrenador y no sé si es lo mejor o no, pero Leilo ya con apenas 19, 20 años ya hizo su primer Ironman, ¿no? Allá por 2019, Ironman Barcelona, un séptimo puesto que empezó muy jovencito, ¿no? Y sí que es verdad que hasta el 2021, donde ganó el trading, que todos lo reconocimos porque fue aquí en España, nadie sabíamos de él, ¿no? Y fue ahí en 2021 donde tras ganar el trading y quedar creo que segundo en el Ironman de Reino Unido, empezó un poco a darle visibilidad esos resultados, pero bueno, que no ha tenido unos resultados estupendos hasta el 2022, ¿no? Con ese segundo puesto en Kona. Hasta ese segundo puesto en Kona, sus mejores resultados, bueno, la victoria en el trading, pero un poco más a nivel Sí, de los bueno, no mejores nos del... engañemos. Trading tampoco tenía un altísimo nivel, más allá de Víctor Arroyo, Roger Mañana, que de Claro, momento fue los que le acompañaron en el podio, pero bueno, que sí que es cierto que, claro. vamos, siendo realista, eso, hombre, fue un buen test de fuego para él, porque además era la primera prueba post pandemia y creo que un poco fue el test, pero bueno, los resultados estaban ahí. Claro. Sí, Una aparte, cosita, Pablo, a mí o sí sea, que me bueno, gustaría resaltar sí, una sí. cosa. Iñaki comentaba, ¿no? Él con 19 años cuando dejó el centro de alto rendimiento en Francia, que bueno, ese fue el motivo por el que se nacionalizaron franceses cuando entró a formar parte del centro de rendimiento en Francia. eh, Él lo único que había hecho eran copas europeas. De hecho, ganó una Copa Europea Junior en 2014, 15 creo que fue. Y a raíz de ahí fue cuando bueno, tuvo unas lesiones, se volvió para casa y le pidió al padre tanto participar en el medio Ironman como después formar parte de ese primer Ironman que hizo, el Berman Streak organizado por el padre. Pero ya incluso en 2016 él había hecho el récord histórico de cualquier triatleta británico en distancia Ironman con 8:21 en el Lakesman, que bueno, no es de la franquicia, no es ningún tipo de franquicia, pero es uno, bueno, es un distancia Ironman que es como poco duro. Ajá. Si no recuerdo mal, acumulaba casi 3.300 de desnivel y la carrera es un poco estilo Gales, ¿no? Estilo sube-baja constante, terreno súper roto, muchas zonas incluso que son casi de trail más que de asfalto, y ya había hecho 8:21 cuando de aquella pues ni Joe Skipper o cualquier triatleta británico de más renombre tenía ese tipo de marcas, ¿no? Entonces, al final no, sí que es verdad que ganó el trading, después tuvo algunos resultados notables, pero ya se le preveía, ¿no? Sobre todo en ese tipo de recorridos en los que la bici era con un terreno muy montañoso, muy duro,
quizá de administrarse muy bien, sabe cómo administrarse, a él siempre le ha gustado dominar las pruebas desde delante. Se vio en Cannes cuando contra Javi iba liderando la prueba hasta el kilómetro 80 y le dijo de tú a Javi, mira, me da igual que seas el campeón del mundo de medio Ironman aquí, me voy a poner a tirar yo. Y bueno, Ajá. creo que eso Bueno, lo lleva ya, dejando claro muchos años. ya se vio con el trading que esos circuitos duros, exigentes en el segmento ciclista es lo que mejor le iba, ¿no? Al final el trading también era una carrera con mucho desnivel y ahí es donde despuntó y siendo segundo también en el de Reino Unido, que también es exigente, ¿no? Así que Ajá. desde pequeño se le ha visto que los circuitos exigentes donde el poderío en bici o se pueden marcar grandes diferencias en la bici, él es donde marca la diferencia. Ajá. El año pasado, por ejemplo, yo en este mismo canal, para mí fue el vencedor moral del Ironman en Kona. Por un poquito lo que decía Pablo, o sea, un novel en el Campeonato del Mundo Ironman que decidiera abrir gas y codearse con los mejores. Pues bueno, por desgracia para él, pues esa escena en la que ya le adelanta Gustav Iden cuando quedan, pues no sé, la media maratón aproximadamente, pero ahí ya demostró un poco la raza de la que está hecho. ¿Y vosotros Bueno, podíais prever que daría ese salto, que un año después podría ganar el Ironman en Niza? Bueno, al final, Pablo, un segundo. Al final, sí, es verdad, hemos estado hablando del trading, pero sí que es verdad que él cuando realmente sale a la luz, sí que es verdad que quedó cuarto en las dos pruebas de la PTO del año pasado, pero cuando más se habló de él fue cuando tuvo ese rifirrafe con Sam Lone y Sanders en la Collins Cup en la rueda de prensa, ¿no? Hasta entonces sí que es verdad que la gente más folofa del triatlón, los que estamos más metidos, pues sí que le conocíamos, pero tampoco se le había visto mucho, ¿no? Y es curioso que se le empezase a ver a partir de ahí. Y luego, bueno, en Kona, en Kona no pensaba que iba a hacer lo que hizo, se quedó, no sé si la adelantó Gustav Iden en el kilómetro 35-36 de la maratón. Para mí fue la gran sorpresa. Y este año, hablando de Niza, aunque Pablo nos analizará mejor cómo fue su carrera, después del año que ha pasado, lo hemos venido comentando todos estos días, con el año que ha tenido, tienes que tener más que una fuerza física que la tiene, una fuerza mental increíble para llegar a Niza, saber que es un circuito que lo tienes muy bien estudiado, que te va muy bien, pero que has tenido un año con lesiones, con COVID y luego también estar en la maratón y saber que el año pasado, a falta de 5 kilómetros, te viniste un poco abajo y te adelantaron, tienes que tener mucha fortaleza mental para hacer lo que hizo. Y para mí fue un auténtico campeón y se lo mereció totalmente. Sí, totalmente. Y además, a mí hay una cosa que sí que tú y yo lo hemos hablado por privado, ¿no? Y me acuerdo que comentábamos que él, cuando tuvo ese rifirrafe con Sam Long y con Lionel Sanders, no dejaban de ser un poco sus referentes. Él siempre dijo que tanto uno como otro eran sus referentes y él hacía mención mucho al caso de Lionel Sanders con Patrick Lang cuando le adelantó a falta de 3 kilómetros para meta, ¿no? Como, bueno, pues ese perfil de ciclista que quiere dominar la carrera desde delante y jugar a persígueme si puedes. Y si me has ganado adelantándome a falta de 5 kilómetros, por lo menos sabré que eres el vencedor con todas las de la ley, ¿no? Con el añadido de que él es un nadador de los que va a estar siempre delante. Entonces, pues bueno, al final yo creo que es ese perfil de triatleta súper completo que a día de hoy ya, bueno, hace falta. En el artículo hacíamos un poco mención al caso de Kienle, ¿no? El año que ganó, que era pues un poco la época de los superciclistas, que les valía para ganar una renta que en maratón pudiesen aguantar. Y este año ha sido un poco así. Yo, por lo menos, es como he entendido la carrera en Niza. El año que Patrick Lang se ha bajado a correr en mejor posición de su vida, con la edad que... Exacto. Y aún así, bueno, se bajó, si no recuerdo mal, octavo y no llegó a coger a Sam en ningún momento, ¿no? Entonces, bueno, lo que dice Iñaki, la fortaleza mental que tienes que tener para superar todo lo que pasó este año, yo creo que es una de las principales cualidades de Sam, sin duda. Sí que es verdad que muchas veces parece una persona súper arrogante o incluso prepotente de que o le cae bien a la gente o le adoras,
pero bueno, mantiene un poco ese humor negro muchas veces que le caracteriza a la gente británica y bueno, la verdad es que es un chaval que a mí me encantó verle ganar en Niza, ¿qué te voy a decir? Yo respecto a la carrera de Niza, sí que me gustaría saber tú como entrenador, Pablo, al final él lo tenía muy claro, ¿no? Porque él luego en la rueda de prensa después de la carrera, analizando su carrera, ya dijo, ¿no? Que en la natación él mismo vio cómo tenía cerca a Patrick y a Dillef y tuvo que ser él mismo en primera persona quien se pusiese a tirar de la natación para saber que tengo que meterles tiempo ya desde la natación para luego en la bici aumentar ese ritmo para llegar con más de 6-7 minutos a T2 y que Patrick Lange no me pille, ¿no? O sea, o sea, luego nos fijamos en el material que llevan, las bicis y demás, pero o sea, hay mucho más, ¿no? El planteamiento de carrera que tienen esta gente con su equipo detrás de saber los vatios que tengo que mover en cada segmento, a cuánto tengo que llegar de tal triatleta a T2 para que no me pille. Yo sé que moviendo estos vatios puedo hacer una maratón en 2 horas 42, o sea, que lo tienen todo muy, muy medido, ¿no? Sí, justo, y además yo creo que ahí está la principal diferencia entre un deportista profesional y un deportista amateur. Al final, cualquier deportista que compita en grupos de edad, el 90% de las veces no vas a tener la dinámica de carrera que tienen los deportistas profesionales, ¿no? Él en la natación, justo como acabas de decir, al final como llevan esos gorros de colores, vio que estaba con Magnus y con Patrick, y si no recuerdo mal, creo que se puso a tirar él sobre 1.300, 1.400 metros, que fue después cuando pasó Sí, eh, Frodeno. Jan Frodeno y no me acuerdo quién era el otro chico ahora mismo, pero bueno, que ya se formó ahí un poco se vieron esa diferencia de grupos ya. Y se vio tan pronto, se subieron a la bici, ¿no? Tanto él como Clement Miñó, que al principio se pusieron a tirar entre los dos y al final era una estrategia, yo creo que clara. Otro chico, Clement, que también, como quien dice, vive y entrena en Niza todo lo que quiere. Dos personas que se conocen el recorrido se pusieron a tirar, tirar y tirar y bueno, el resultado lo acabas de decir muy bien, ¿no? Se bajaron en la T2 con un margen de tiempo que yo creo que ni él esperaba, porque ellos tenían en mente que podía correr en torno a 2:37, 2:38 la maratón, pero bueno, apretaron de más en bici, apretaron de más y al final corrió en 2:40 largo, Sí, 2:41. 2:42. 2:42. Y que si te fijas, es justo las distancias que al final se hicieron con Patrick Lam para poder ganar, ¿no? Entonces, la parte de táctica o técnico-táctica que hay en deporte profesional ahora mismo en triatlón, yo creo que es casi como en corta. Es decir, al final tú puedes tener tus vatios, tú puedes tener todo medido, puedes saber a cuánto tienes que bajarte a correr, etcétera, etcétera, cuánto tienes que comer, cuánta energía consumes, puedes mirar todo, absolutamente todo, ¿no? Y podrías casi clavar los tiempos. Pero esa dinámica de carrera, es decir, joder, tengo aquí a Magnus, que es el que en Roth hace unos meses me tuve que poner a correr con él, y como Patrick se baje con nosotros, nos va a meter 10 minutos, como fue el caso, ¿no? Entonces al final tienes que responder y tienes que jugártela muchas veces. Lo bueno para él es que la baza de la bici, pues en Kona ya se vio que es una baza muy ganadora. En Kona no salió, pero en Niza sí. Y bueno, el saber administrarse también. Al final, creo que tú querías comentar un poco más tema números, ritmos, pero él al final le salió a 3:50 sí, la maratón y su ritmo de primer umbral está en torno a eso, a 3:43, 3:42, si no recuerdo mal. Entonces, claro, al final dices tú, joder, está corriendo por debajo de su primer umbral, que debería ser sostenible perfectamente, ¿no? Pero es esa capacidad de decir, bueno, aguanto aquí, administro esta diferencia con Patrick y voy haciendo metros. Mm. No, al final, o sea, es muy curioso cómo al final esta gente, supongo que tú como entrenador también de gente de alto nivel, sabéis perfectamente en una carrera de larga distancia a cuántos vatios puede ir los 180 kilómetros y luego bajarse a la bici y clavar el tiempo, pues lo puede hacer a 3:50 y aguantar los 42 kilómetros. Pero lo que dice tú, ¿no? Eso, el papel lo aguanta todo, pero luego al final en carrera, un grupo de edad, pues al final no tiene esas referencias, pero cuando estás en carrera
y tú sabes que la dinámica de carrera está jugando un papel importante y tienes que aguantar el ritmo de Dillev que se ha puesto a tirar, y te tienes que salir un poco del guión que tienes programado, ahí están las grandes diferencias y ahí es donde se puede marcar quién gana finalmente y quién no, ¿no? Porque al final sí, Ajá. o sea, encima del papel tienes todo apuntado, sí, voy a correr a 3:48, pero se te pone, le pasó un poco a Rudy, ¿no? A Bomber. Tengo que ir a 3:50, le adelantó Dillev y en vez de seguirle, porque luego le sacó 60 segundos durante los 42 kilómetros. Es Sí, decir, mantuvieron la misma distancia toda la claro, carrera. por eso, entonces, en vez de ahí intentar, mira, pues aguanto 5 o 6 kilómetros con él, porque va a bajar el ritmo y al final voy a poder aguantar con él, pero Rudy Bomber decidió ir a su ritmo, no me puedo pasar de aquí y al final se queda a 1 minuto por no jugar ir a lo que tenía marcado y no seguir el ritmo de Dillev. Y sí, puedes petar, pero es que también puedes quedar segundo. O sea que al final la Sí. dinámica de carrera hace mucho. Sí, no, exacto. Y al final es volver a esa mentalidad de que a veces hay que estar dispuesto a perder la carrera para poder ganarla, ¿no? O sea, al final, Sam en Con arriesgó, le salió segundo y aquí sabía lo que iba, arriesgó y ganó con una superioridad asombrosa, ¿no? Pero sin ir más lejos, al final, mira, justo en alusión a lo que dices, antes hablaba con Roger, que este fin de semana pues hizo 17 ahí en Italia, y hablaba con él un poco de que justo el tema estrategia de carrera, como a veces el hecho de adaptar a las circunstancias de carrera, a que te saltas un avituallamiento, que lo vimos a Jan Frodeno, que se le cayó un bidón y Rouget hizo una de las suyas y perdió su bidón con nutrición también. Entonces, aquí va la cuñita para Rouget. Pasa, becario. Efectivamente. No, pero, y hablábamos justo un poco de eso, ¿no? De cómo al final tener que adaptar a las circunstancias de la prueba, pues a veces te permite decir, hostia, me salió y, joder, contentísimos. Y hay veces, como en este caso, pues que él estaba haciendo un carrerón y quizá yo creo que podría haber hecho un top 10, pues sufrió en la maratón al final, ¿no? Se arriesgó a tirar con gente que llevaba adelante. Bueno, no le salió en esta ocasión, pero yo creo que al final ese es el camino a seguir, ¿no? De no conformarse y, saber adaptarse al final solo lo da la experiencia, yo creo. Y Ajá. justo lo que hablábamos, que Sam Leilo al final lleva a sus espaldas muchas petadas, muchas de calambres, muchas de lesiones, muchas de, bueno, distintos problemas, Lanzarote con el estómago, los calambres y luego lo del gemelo de Roth, es decir, al final son muchas circunstancias que van forjando tanto ese carácter como esa mochila de experiencias y aprendizajes que digo yo, Ajá. que casi valen más muchas veces que luego que te salga la carrera rodada el primer día y que el 99% de las veces la gente no se para a pensarlo, ¿no? Ajá. Y chicos, un poco para ir cerrando esta charla, que la verdad es que ha sido muy, muy interesante. Y yo creo que la gente que está viendo el programa o el vídeo está viendo mi cara como a veces me pierdo lo que estáis diciendo porque es súper interesante y me olvido que estoy hilando esta conversación. La verdad es que ha sido un auténtico placer. Y yo creo que hay una pregunta que no os voy a dejar escapar sin hacerlo. O sea, hemos hablado durante mucho tiempo que en media distancia, incluso en larga, los noruegos tenían pues todas las papeletas para ser favoritos. ¿Estamos ante el nuevo rival a batir, chicos? ¿Qué opináis? Yo, bueno, yo creo que sí que es verdad que la media distancia y la larga distancia cambia un poco, los ritmos son diferentes, pero en larga distancia ya ha demostrado Leilo que puede batir a cualquiera. Ya lo demostró en Kona, que se quedó a 4 kilómetros de ganar a los noruegos. Es verdad que tanto Gustav como Christian vienen pisando muy, muy fuerte, tanto en la media como en la larga distancia, pero para ganar en una carrera que todo salga bien y que no haya problemas de lesiones, ni de estómago, ni demás, para ganarle a Leilo la gente va a tener que andar mucho, porque estamos hablando que yo creo que estamos ante uno de los mejores ciclistas, por no decir el mejor de la larga distancia. Hay que recordar que sacó 4 o 5 minutos a Dillev y sacó 6 minutos y medio a Cameron Wurf. Que, ostras, que al final hay que mover muchos vatios para a un corredor de la talla de Cameron Wurf sacarle 7 minutos, ¿no? Entonces yo creo que puede ser uno de los de aquí en el corto plazo, puede ser el rival a batir en los mundiales.
Yo, si me permites un poco alargarme con la respuesta, a Sam, sinceramente, en cuanto a cualidades físicas, a rendimiento, creo que sí que es uno de esos deportistas que podría ser el rival a batir durante muchos años, pero también creo que es una persona que a efectos, él tenía su objetivo de ganar en Kona, yo creo que el año que viene será el rival a batir en Kona, pero en 2019, no sé si habéis visto que se ha movido por las redes últimamente un papel, bueno, ahora mientras estaba en el Birman, en Street, se ha hecho bastante viral una foto de un póster que hizo Sam Laidlow en 2019, un poco con sus objetivos, ¿no? Desde 2019, 2020 clasificar a Kona, en 2021 hacer un top 10, hacer podium en 2022 como objetivo a 3 años vista y ganar en 2023. Y él había escrito ahí un poco los ritmos que quería hacer, que quería nadar a 1:10, que quería hacer 4 horas 15 a 320 vatios. En Niza hizo 322 normalizados y el año pasado hizo 320 en Hawái. Y una maratón en 2:40 a 3:45. Es decir, al final él tenía muy claros sus objetivos, tenía claro que quería ganar en Hawái, tenía claro los ritmos. Al final, la forma de entrenar que ha tenido los últimos 10 años ha sido todo enfocado a la larga distancia. Y ahora yo creo que puede ser un poco uno de esos casos que no sabes por dónde va a salir, la verdad. Si va a querer volver yo creo que Kona lo va a querer ganar seguro y el año que viene va a ser el rival a batir. Pero más allá de eso, no lo veo como una persona de las que se quede ganándose 3, 4 mundiales como Frodeno, como Patrick Lange, como Christian Blumenfeld, que no se cansan de ganar, ¿no? Al final lo veo más como una persona que ha conseguido lo que quiere, tiene ganas de buscar otros retos también y quizá que salte de unas cosas a otras. Yo Será veo curioso. un poco por los números que dice, yo creo que puede hacer bastante, bueno, historia y yo me aventuro aquí, yo me tiro de la moco, pero claro, por esos números y habéis dicho ahora mismo que ha hecho mejor bici que Cameron Wurf. Dudo que no haya tenido, si no ha tenido ya alguna oferta para un equipo ciclista, porque con esos números dentro de un triatlón entrenado específicamente para ciclismo, tú, Pablo, lo podrás saber bien, imagino, que podría ser un gran ciclista también de un Pro Tour, ¿no? Pues, hombre, hasta tanto no lo llego. Quiero decir, no tengo tantos números de suyos, pero sí que creo que él sufriría bastante por la propia demanda energética de un ciclista. Al final, en un ciclista, tú piensas que tiene que hacer esfuerzos de 5 segundos, de 1 minuto, de 5 minutos, de 20 minutos y de 1 hora casi a diario durante varios días seguidos, ¿no? Al final, Sam tiene una capacidad aeróbica bestial, digamos, lo que alguna vez hablamos de resistencia a la fatiga, esa durabilidad de ser capaz de aguantar unos patios muy altos de una forma aeróbica, es decir, pues bueno, sin pasar de su umbral, por decirlo de algún modo, enorme, pero siempre ha respondido mal a la alta intensidad. Es decir, no sé si a estas alturas quizá ese trabajo de consumos de oxígeno, de V2 Max, etcétera, o de potencias a más cortas duraciones, podría ser respondedor. Al final está claro que es un pura raza y sería cuestión de mirarlo, ¿no? Pero sinceramente, si en su juventud, con 15, 16, 17 años, ya no fue respondedor a ello, sí que es verdad que a pie es donde quizá le faltaba esa chispa y esa velocidad que pudiese hacerle estar delante. En la bici, pues no lo sé. Habría que verlo el caso individual y habría que analizarlo, ¿no? Pero Vale, de no sé. momento, Pablo, vamos Desde a luego, en distinguir. contrarreloj, podría estar por ahí. Ahí haría algo de daño. Pues señores, de momento vamos a intentar disfrutar al máximo de Sam Laidlow. Yo quiero dar las gracias, como siempre, a Speedy Aranzábal por acompañarme en este proyecto de Triatletas en Red y, evidentemente, a Pablo Marcos. Esperemos que sea la primera de muchísimas intervenciones en nuestro canal. Muchísimas gracias, Pablo, Iñaki. Muchas Gracias, gracias. chicos. Pues señores, señoras, hemos hablado a fondo con dos expertos, iba a decir friki, vamos a dejarlos en expertos. Si este vídeo os ha gustado, por favor, darle un like bien gordote, creo que estos dos cracks se lo merecen. Si no estáis suscritos al canal, pues ya estáis tardando porque va a venir mucho contenido de calidad este año. Y sin más, gracias una vez más por dejarnos traer el triatlón a vuestra casa. Un saludo, trimaníacos. ¿Qué te ha parecido? Si has aguantado esta chapa hasta el final, te damos las gracias. Eres un